Hola, me llamo Amaya. Tengo 13 años. Sé que puede sonar raro, pero me pasó algo que nunca le había contado a nadie fuera de mi familia hasta ahora. Estaba en una competición de natación, y por unos minutos, dejé de respirar. Pero lo más raro no fue eso. Fue lo que vi cuando todo se oscureció. Salí de mi cuerpo. Lo vi a él, a Jesús, y me mostró cosas sobre los niños, sobre el año 2025, sobre el tiempo. No me importa si la gente no me cree. No lo cuento para llamar la atención. Lo cuento porque dijo, tienen que saberlo antes de que sea demasiado tarde. Se suponía que era solo otra competencia de natación. Recuerdo apretarme las gafas, oír a mi papá gritar vamos, Amaya, desde las gradas, y reírme de los nervios. La piscina olía a cloro, sudor y nachos viejos. Un sábado típico, pero algo no encajaba. Tenía una presión extraña detrás de los ojos. Pensé que no era nada. Estaba en el carril 4. El agua se veía tranquila, cristalina. Recuerdo que pensé, ya basta. Sonó el silbato. Me zambullí. Al principio, fue normal, mis brazos cortando el agua, mis piernas pateando con fuerza. Pero para la tercera vuelta, empecé a sentirme mareado. Sentía el pecho atascado, no estaba cansado, sino como si algo dentro de mí me apretara. Intenté salir a la superficie, pero no pude. Mis brazos no funcionaban bien. Mis gafas se llenaron de agua. No podía respirar. Y recuerdo un pensamiento en particular, así no es como debería ir. Todo se ralentizó. Aún oía el chapoteo sobre mí, pero se alejaba, como si alguien bajara el volumen lentamente. Vi la luz del sol sobre el agua brillar como una cortina. Luego se volvió plateada, y ya no estaba en el agua. En realidad, no. Sé que suena imposible, pero de repente estaba flotando. No nadando, no entrando en pánico, simplemente flotando. Mirando hacia la piscina, pude ver mi cuerpo. Se veía tan pequeño, pálido, con los brazos flácidos. Vi al socorrista zambullirse. Y esto es lo que nunca entendí hasta ahora, no tenía miedo. Uno pensaría que estaría gritando, entrando en pánico o intentando volver a meterme, pero había una quietud, como si alguien me hubiera puesto una mano cálida en la espalda y me hubiera dicho, no pasa nada. No lo oí, pero lo sentí. Entonces todo cambió de nuevo. La piscina desapareció como si alguien apagara la luz, y solo quedé yo flotando en la nada. ¿Sabes eso de que todo pasa ante tus ojos? Eso no pasó. En cambio, vi una cosa, la cara de mi madre. Estaba entre la multitud, con su teléfono en la mano, grabando. Y en ese momento, al verla, me di cuenta de que no me había despedido esa mañana. Siempre digo, te quiero, mamá, incluso cuando llego tarde. Pero esa mañana, estaba molesta, me había obligado a comer huevos, y odio los huevos. Me fui sin decir nada. Eso me destrozó. No lloré, pero algo dentro de mí se derrumbó, como si supiera que había roto una pequeña promesa tácita y no pudiera arreglarla. Pero mientras pensaba en eso, un viento empezó a mi alrededor, no era un viento de verdad, sino más bien una sensación, como algo que rozaba mi piel sin tocarla. Y entonces la sensación del agua regresó. Pero esta vez, no era pesada. Era ligera. Estaba bajo el agua, pero no realmente. Los colores a mi alrededor cambiaban como aceite sobre cristal, azules, morados, un poco de dorado, y no se oía ningún sonido, solo mi respiración, aunque no debería poder hacerlo. Miré mis brazos. Brillaban. Y cuanto más tiempo permanecía en ese espacio, más me olvidaba de la piscina, del tiempo, de mi nombre. Eso me asustó porque estaba empezando a olvidar quién era. Fue entonces cuando la superficie sobre mí se quebró como una placa de hielo y un único rayo de luz la atravesó. Me sentí atraída hacia ella,
no arrastrada, sino más bien invitada. Es difícil explicar lo que pasó después. Pero cuando pasé por aquella grieta en el agua, el mundo entero dio un vuelco, como si la gravedad hubiera sido reemplazada por la memoria. Y no estaba en un túnel. Estaba de pie sobre la hierba, una hierba suave y brillante, bajo un cielo que parecía pintado, pero vivo. Y no estaba solo. Susurré en voz alta, estoy soñando. Una voz respondió, no, Amaya, por fin has despertado. Me giré hacia la voz. Al principio no vi a nadie, solo el viento soplando entre los altos árboles blancos. Pero la voz no estaba en el viento. Estaba detrás de él. ¿Quién eres?, pregunté. Mi voz no resonó. Simplemente flotó. Entonces, con el rabillo del ojo, algo brilló, no como purpurina, sino como un ligero pliegue. Y de ese brillo surgió una figura, descalza, con una bata, un cabello que brillaba pero no brillaba, una piel que parecía de todos los colores a la vez. Era un hombre. Y me miró fijamente sin pestañear. Ya sabes quién soy, dijo. De alguna manera, lo supe. Simplemente lo supe. Quería caer de rodillas, pero ni siquiera sabía si tenía rodillas. Sentía todo mi cuerpo como un recuerdo. Pero me quedé allí paralizado y lo único que pude decir fue, ¿por qué yo? Sonrió, suave y triste. ¿Por qué te escucharán? ¿Ellos?, pregunté. Se giró y saludó con la mano. El cielo se abrió, no como nubes, sino como cortinas, y vi la tierra, no un globo terráqueo, no desde el espacio, sino como una ventana a todo. Vi mi escuela, mi habitación, la pantalla de mi teléfono. Vi a mi mejor amigo navegando por TikTok. Vi a niños peleando, llorando, fingiendo sonrisas en los vídeos. Vi mi propio feed. Jesús me miró y me dijo algo que nunca olvidaré, están mirando, pero no ven. No sabía qué decir. Me sentía culpable, como si hubiera hecho algo malo simplemente por vivir con normalidad. Pero solo soy un niño, susurré. Me miró con ojos que reflejaban toda la tristeza del mundo. Exactamente. Y entonces levantó la mano y todo a nuestro alrededor cambió. Cuando levantó la mano, la hierba y los árboles desaparecieron. Estaba de pie en la entrada de un túnel, solo que no estaba hecho de piedra ni tierra. Estaba hecho de luz, una luz arremolinada, suave y resplandeciente. Los bordes latían como un latido. Y en ese silencio, oí algo, pero no con oídos. Era un llanto, tantas voces, niños, niñas, algunos mayores, algunos bebés. Y todo provenía del interior del túnel. Me acerqué. Todo mi cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de saber que aún no pertenecía a ese lugar. Jesús estaba a mi lado, no delante, sino a mi lado, como un amigo. ¿Qué es este lugar?, pregunté. No respondió. Solo miró dentro. Entonces los vi, niños, cientos, quizá miles, todos vestidos de blanco, sentados en silencio, algunos rezando, otros simplemente esperando. Tenían los ojos muy abiertos, pero no asustados, como si esperaran una respuesta. Sentí un nudo en el estómago. Están atascados, susurré. Jesús me miró y dijo suavemente, no estoy atascado, solo estoy adelantado. No podía respirar, no por el pánico, sino por el peso. El peso de lo que él quería decir, estos no eran niños de sueños. Eran almas, almas reales. Se arrodilló junto a una niña pequeña, de unos 5 años, y le tomó la mano. Ella levantó la vista y sonrió como si lo conociera. Ella lo recordó, dijo. ¿Recordar qué? ¿Por qué vino? Pregunté con voz temblorosa. Entonces se volvió hacia mí y me dijo algo que recordaré toda la vida, no estás aquí para quedarte, Amaya. Estás aquí para ver. Y en el momento en que dijo eso, todo volvió a girar,
la luz, el silencio, el viento. Pero esta vez, no quería irme. No sonaba como una voz, no como las que oímos cuando la gente habla. Era más suave, más plena, como si le hablara directamente a la parte de mí que aún recordaba mi infancia. La voz dijo mi nombre, sin voz alta, sin urgencia, solo con cariño, Amaya. Y cuando lo dijo, me giré como por reflejo, pero no había nadie. El túnel se había desvanecido, solo una suave niebla dorada me envolvía como un abrazo. Mi cuerpo no pesaba. Mis pensamientos no corrían. Y, sin embargo, sentía una pregunta formándose, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Decía, aún llevas un mensaje dentro. Eso me detuvo, como si las propias palabras hubieran detenido el aire. Susurré, ¿qué mensaje? Pero la voz no respondió esta vez. En cambio, la sentí a mis espaldas, una calidez. Me giré de nuevo, y allí estaba, Jesús. Su presencia no me impactó como un trueno, sino que me inundó como una marea. Sin corona, sin fuego, solo esa dulzura que me hacía querer llorar sin saber por qué. Se acercó y dijo, algunos niños nunca vuelven a hablar, pero tú sí. Le pregunté qué debía decir. Simplemente me miró y respondió, ya lo sabrás cuando lo necesiten. Ni siquiera me di cuenta, pero empecé a llorar, no de miedo, sino de una extraña nostalgia, como si una parte de mí hubiera estado esperando este encuentro toda mi vida. Entonces extendió la mano, no para estrecharla, ni para agarrarla, sino para sujetarla. Le devolví la mano, y en el momento en que nuestros dedos se tocaron, el cielo se abrió como un cristal roto. Solía preguntarme cómo era realmente Jesús. ¿Era alto? ¿Tenía el pelo largo? ¿Brillaba siempre como en las películas? Pero nada de eso importa cuando estás frente a él, porque de alguna manera parece un hogar. Parece el amor que por fin tiene rostro. Cuando me di la vuelta, no solo vi a una persona. Vi a alguien que me había estado observando toda mi vida. Y lo digo literalmente, me lo mostró. El cielo que nos rodeaba se plegó en una pantalla como un carrete de recuerdos. Me vi a mí misma a los 6 años, llorando tras rasparme la rodilla. Jesús estaba allí, invisible para mí, arrodillado a mi lado. Me vi a los 10 años, rezando para que mi abuela no muriera. Él estaba junto a la cama del hospital, sosteniendo la mano de mi abuela incluso cuando yo no podía. ¿De verdad eras tú?, pregunté. Él asintió. Aunque no lo supieras. Empecé a temblar. Siempre estuviste conmigo. No podía dejar de mirarlo. Sus ojos no eran solo ojos, albergaban historias enteras. Cuando parpadeaba, sentía como si el tiempo se detuviera solo para dar paso a lo que él quería que viera. Y esto fue lo que dijo que lo cambió todo. No eres demasiado joven para llevar la verdad. Esa frase me impactó más que cualquier otra cosa, porque toda mi vida me trataron como a un niño que no sabía nada. Pero ahí estaba él, confiándome algo más grande de lo que yo entendía. Me tomó de la mano otra vez y caminó conmigo por un campo que no era realmente un campo. La tierra brillaba bajo mis pies como un recuerdo. Las flores se abrían a nuestro paso, cada una susurrando algo que solo yo podía oír. Entonces se detuvo y señaló un edificio que parecía invisible hasta que lo veías. Nos detuvimos frente a, ni siquiera sé cómo llamarlo. No era de madera, ni de vidrio, ni de ladrillo. Parecía luz y música a la vez. Podía sentirlo tararear como si tuviera su propio latido. No dijo, vamos. Simplemente me apretó la mano con más fuerza, y ya estábamos dentro. Sin puerta, sin sonido, solo este cambio. Un momento estábamos afuera, al siguiente, en una habitación enorme e interminable. Todo dentro brillaba suavemente, como la llama de una vela. Jesús ya no hablaba con su boca, pero yo todavía lo escuchaba perfectamente, aquí es donde reposa la verdad. Miré a mi alrededor y vi lo que parecían pergaminos,
pero flotaban y brillaban. Contenían palabras no escritas con tinta, sino con la memoria. Uno se desenredó en el aire ante mí. Decía algo que me erizó la piel. Los niños tienen las llaves de lo que los adultos olvidan. Miré a Jesús, insegura. ¿Qué significa eso? No me lo explicó. Simplemente puso la palma de su mano sobre mi corazón, y al instante lo sentí, el dolor de los niños ignorados, la confusión de crecer en un mundo lleno de filtros y amor falso, el dolor de no ser suficiente porque una pantalla te lo dice. Dijo, sin mover los labios, hablarás por los que no pueden hacerlo. Asentí, aunque ni siquiera sabía qué significaba. Entonces me mostró algo más oscuro. Tras un velo al fondo de la habitación había otra cámara. No me hizo entrar, pero me dejó echar un vistazo. Al principio pensé que estaba vacío, solo un espacio oscuro y silencioso tras la cortina brillante. Pero al mirar más de cerca, vi movimiento. Manitas. Niños. Tantos niños sentados en silencio, sin tristeza, sin extravío, solo esperando, congelados en un instante entre el recuerdo y la esperanza. Miré a Jesús. ¿Por qué están aquí? No habló, pero la respuesta me llegó al corazón, estos fueron los que nunca hablaron. Algunos se fueron del mundo demasiado pronto. A algunos nunca se les escuchó. A algunos los olvidaron antes de siquiera tener nombre. Entonces vi algo extraño. No estaban solos. Cada niño tenía una luz a su lado, formas, guías, calor. ¿Son ángeles?, pregunté. Jesús asintió. Nunca están solos. Incluso cuando el mundo los olvida, el cielo los recuerda. Empecé a llorar de nuevo, porque no sentía que estuviera viendo a desconocidos. Me sentía como los niños que solían sentarme a mi lado en la escuela, niños que dejaban de venir, niños de los que bromeábamos, niños que desaparecían en el silencio mientras todos los demás seguían viendo. Jesús me puso la mano en el hombro. Amaya, para esto viniste. ¿A dónde viniste?, pregunté. Aquí. ¿Pero qué se supone que debo hacer? Me miró a los ojos y dijo la frase que todavía me despierta por las noches. Les recordarás que nadie es invisible. Me giré para mirar hacia esa habitación una vez más, y una de las niñas me sonrió y me saludó. Sabía que me reconocía. Era un rostro que había olvidado, pero ella no me había olvidado. Jesús me condujo afuera de nuevo. La habitación oculta se desvaneció tras nosotros, y en su lugar vi algo que parecía un río de cristal. Pero al inclinarme, no era agua. Era tierra reflejada, pero no mostraba la naturaleza. Mostraba personas, concretamente niños y adolescentes. Vi a un chico solo en su habitación, jugando videojuegos sin parar, no porque le encantara, sino porque le ayudaba a olvidar lo solo que estaba. Vi a una chica subiendo un vídeo con una sonrisa falsa y borrándolo segundos después porque a nadie le gustaba lo suficientemente rápido. Vi chats grupales, secretos, llantos silenciosos ocultos tras selfies. Vi fiestas donde los chicos se sentían completamente invisibles. Vi risas falsas, dolor adormecido con filtros y pastillas, cortes en las muñecas, lágrimas contenidas. Me tapé la boca. ¿Por qué me enseñas esto?, pregunté. Finalmente respondió, porque los ves. No entendí. Me aclaró, no desvíes la mirada. Eso me hizo llorar más fuerte, porque antes había desviado la mirada, en el autobús, en la escuela, cuando sabía que algo andaba mal y no decía nada. Me sentía avergonzada, pero él me tocó el hombro y dijo, quienes se dan cuenta llevan la luz. Negué con la cabeza. Pero no quiero sentir todo esto. Se arrodilló a mi lado. Por eso hablarás, dijo en voz baja, porque lo sientes. Entonces dijo algo que resonó como un trueno en un susurro, el enemigo se esconde tras las modas. Me quedé paralizada. ¿Qué significa eso?
Pero antes de que pudiera volver a preguntar, el río dejó de fluir y el reflejo cambió al pasillo de mi escuela, taquillas, carteles, niños chocando hombros. Mientras observaba, me di cuenta de que algo no encajaba, sombras en los rincones, escondidas tras las puertas, agazapadas en las taquillas, aferradas a las mochilas. Parecían pensamientos. Preocupación, miedo, vergüenza, duda. Son demonios, susurré. Jesús no respondió con miedo, respondió con luz, no son lo que crees. No atacan, susurran. Me acerqué más. Las sombras susurraban al oído de los niños que pasaban, no eres suficiente, todos fingen mejor que tú, a nadie le importaría que desaparecieras. Y lo más peligroso, los niños les creyeron. Sonreían de todos modos, reían de todos modos, pero sus ojos parecían vacíos, como si intentaran contener algo roto en su interior sin que nadie lo viera. ¿Por qué los adultos no ven esto?, pregunté. Jesús respondió, porque los adultos han dejado de escuchar el silencio. Esa línea me conmovió, porque recordé cuántos profesores solo se centraban en las calificaciones y nunca notaban cuando los ojos de un niño pedían ayuda. Cuántos padres nos preguntaron qué puntuación tuvimos, pero nunca si estábamos bien. Me mostró a un niño que sufría acoso en el vestuario, pero sin puñetazos, solo silencio, ignorado, invisible, como si no existiera. Esa es la verdadera guerra, dijo. Ni sangre ni fuego, sin olvidar quiénes eran. Dio un paso adelante y volvió a levantar la mano, y de repente, una luz se filtró por cada sombra del pasillo, y las sombras gritaron, no fuerte, pero como si ya no pudieran mantener su forma. Se disolvieron porque la verdad era más brillante. Y entonces me miró y dijo, serás una antorcha. Nunca pensé que me atrevería a preguntárselo, pero después de todo lo que había visto, los niños olvidados, los susurros, las lágrimas, necesitaba saberlo. Jesús, ¿el cielo es solo nubes y cantos? Rió suavemente, sin burla ni malicia, más bien como alguien que se ríe porque le encanta lo insignificante que es tu pregunta comparada con la verdad. Dijo, el cielo no está arriba, está más allá. Parpadeé. ¿Qué significa eso?, me señaló. Empieza dentro de quienes recuerdan. Entonces levantó la otra mano y el cielo sobre nosotros se abrió de nuevo, solo que esta vez, no como la tierra, no como un túnel. Esto era diferente. Vi ciudades hechas de pensamiento, ríos hechos de música, árboles que brillaban con el recuerdo. Vi gente, algunos que creía conocer pero no podía nombrar, riendo sin sonido, bailando sin pasos, amando sin palabras. No es lo que haces, dijo. Es en lo que te conviertes. Le pregunté si los niños iban allí. Asintió. Todos los que regresan en inocencia regresan en luz. Pregunté por los que no creían o dudaban. Me miró con dulzura y dijo, el cielo no lo rechaza, simplemente dejan de mirar. Esa frase me dio escalofríos. ¿Entonces no está cerrado? Negó con la cabeza. Nunca lo estuvo. Me quedé mirando, porque me di cuenta de algo en lo que nunca había pensado, el cielo no es un lugar que encontramos, es un lugar que recordamos. Y entonces lo miré con un dolor en el pecho y le dije, pero no quiero olvidar. Extendió la mano y me tocó la frente. ¿No lo harás? Esto fue lo que me deshizo. Seguíamos en el lugar de los árboles brillantes, pero de repente se desvaneció como antes, ahora estaba oscuro de nuevo, en silencio. Y entonces la oí, mi mamá. Su voz no gritaba. Se quebraba. Estaba llorando. Podía oírla susurrarle a Dios una y otra vez, por favor, tráela de vuelta. Por favor, llévame a mí. No podía verla, pero sabía que estaba en esa habitación del hospital tomándome de la mano, tal vez apartándome el pelo de la frente, tal vez culpándose por obligarme a ir a la competencia de natación. Jesús me miró y dijo, las madres llevan a sus hijos en espíritu, incluso cuando el cuerpo falla. Empecé a sollozar.
Quería correr hacia ella, gritarle que estaba bien, que estaba más que bien. Pero no podía moverme. ¿Por qué no me oye?, pregunté. Porque aún no has elegido. ¿Elegir qué? Me miró profundamente. ¿Quedarme o volver? Fue entonces cuando me di cuenta de que me estaban dando una opción. Volví a mirar la luz, el lugar de donde venía, el consuelo, la verdad. Y luego miré hacia la tierra, el llanto, la desolación, la soledad. ¿Cómo elijo?, susurré. Me tomó las manos y dijo, elige al que aún espera una voz. Y supe que tenía que volver, aunque eso significara olvidar partes de esto, aunque significara dolor, porque alguien seguía llorando y necesitaba hablar. Antes de irme, Jesús me mostró una última cosa. Estábamos al borde de lo que parecía un espejo gigante que se extendía sobre las estrellas, pero no me reflejaba. Mostraba a otra persona, una niña, quizá de mi edad, quizá más joven. Estaba acostada en la cama, pero no dormía, había máquinas a su lado, tubos en los brazos, gente rezando fuera de la habitación. Dentro, estaba sola. Su espíritu no estaba allí, flotaba como yo, justo encima de su cuerpo, observando, esperando. Jesús la miró, luego me miró a mí. Está en un punto intermedio, dijo. Como tú, asintió, pero tiene miedo. Podía sentirlo, una pesadez en el aire a su alrededor, como si una tormenta estuviera atrapada en su pecho. Intentaba decidir, quedarse en esa luz o volver a su dolor. Miró a Jesús, sin verme. Me duele ahí abajo, pareció decir. Se arrodilló junto a ella en espíritu. Pero todavía hay alguien esperando tu voz. Ella dudó, se miró las manos, brillaban, pero más apagadas que yo, como si algo en su interior aún no estuviera seguro. Escucharán, sonrió Jesús, pero no con su rostro, sino con su presencia. No escuchan hasta que alguien habla. Pero cuando dices la verdad, hasta un susurro sacude la oscuridad. La niña miró al frente, con los ojos abiertos, y por primera vez parpadeó. Su cuerpo parpadeó en la habitación del hospital. Las máquinas pitaban más rápido. Sus dedos temblaban. Su madre gritó su nombre. Decidió regresar. Jesús se volvió hacia mí. No es la única. Fue entonces cuando supe que mi historia no era solo para mí, sino para ella y para todos los demás niños como ella. Quería quedarme con tantas ganas. Quería quedarme en esa luz donde nada dolía, donde nada era falso, donde todo tenía sentido. Jesús vio eso en mí. No me avergonzó, simplemente permaneció en silencio, dejándome sentirlo todo. Entonces volvió a levantar el brazo y apareció una nueva visión. Era yo de nuevo en la tierra, pero mayor, quizá de 15, quizá de 17 años. Estaba de pie en un pequeño escenario con un micrófono en la mano, hablando con la gente, compartiendo lo que veía, llorando, riendo, no perfectamente, pero con sinceridad. Entre la multitud había rostros que reconocí de las visiones, el chico solitario, la chica que borró su publicación, el que estaba sentado solo en el vestuario. Todos estaban allí, escuchando, vivos. Me volví hacia Jesús y le dije, entonces, ¿de verdad vuelvo? ¿Lo harás?, dijo. Hice una pausa. Pero ¿y si creen que miento? Caminó a mi lado, rodeándome los hombros con el brazo como un amigo. Ellos también creyeron que mentía. Eso me impactó mucho. Y entonces me mostró otra escena, una chica sentada en su habitación, llorando en silencio sobre su manta. Estaba a punto de hacer algo que no podía deshacer, pero su teléfono vibró y vio mi vídeo, mis palabras. Lo vio y se detuvo. Eso fue todo. Sin ángeles, sin relámpagos, solo un instante, una pausa. Eso es lo que quise decir, dijo, cuando dije, llevo un mensaje, no para convencer al mundo, sino para llegar a cada corazón. Antes de irme,
Jesús me mostró una última visión, algo que no esperaba en absoluto. Me mostró miles de teléfonos, con pantallas que parpadeaban con publicaciones, vídeos, retos y filtros. El sonido era fuerte, superpuesto, ininterrumpido, como si Internet tuviera un latido. Luego lo silenció. Y en el silencio, vi lo que realmente sucedía tras las pantallas. Una chica publicó un vídeo de baile, pero estaba llorando justo antes de grabar. Un chico publicó un meme y se quedó mirando sus notificaciones durante 20 minutos, esperando un me gusta. Un adolescente publicó una cita sobre la sanación, pero se le rompía el corazón. Jesús dijo, intentan hacerse notar, pero se pierden. Le pregunté, ¿está mal estar en línea? Negó con la cabeza. No es la herramienta, es la trampa. Señaló una publicación que parecía perfecta, pero estaba editada, filtrada, guionizada, y alguien que la veía se sentía menos por ello. La comparación, susurró, es la sombra que alimenta el silencio. Esa frase se me clavó como una espina. Nunca me di cuenta de cuánto me medía por los gustos ni de cuánto creía que tenía que actuar para ser amada. ¿Verán alguna vez la verdad?, pregunté. Jesús me tomó la mano. Lo verán, pero solo si alguien muestra sus verdaderas cicatrices, no solo sus sonrisas. Asentí lentamente. Puedo hacerlo. Y así, sentí que la paz volvía a mi pecho, porque sabía que al volver no necesitaría ser perfecta, solo necesitaba ser auténtica. Esta parte todavía me da escalofríos cuando hablo de ella. Jesús parecía serio ahora, no enojado, pero pesado, como si tuviera algo que decir con cuidado. Me mostró un calendario. Pasaba las páginas rápidamente, y luego se detuvo en el 2025, con la mitad del año brillando de forma extraña. ¿Qué pasa?, pregunté. Él dijo, no es un evento aislado. Es un cambio de energía, en realidad, en lo que la gente cree que es real. Eso me asustó. ¿Es malo?, pregunté. Depende de quien esté escuchando. Tuve una visión, teléfonos que brillaban más que rostros, pantallas que reemplazaban voces, corazones que se aquietaban. Pero algo comienza, dijo, un gran despertar. Mostró a niños saliendo de las escuelas, no en protesta, sino porque no se sentían comprendidos. Vi familias rompiendo esquemas. Vi iglesias que abrían por primera vez en años a niños que no parecían religiosos. Vi la verdad inundando habitaciones donde antes habitaban mentiras. Pero también vi resistencia. Algunos se burlaron. Algunos intentaron tergiversarlo. Algunos dijeron que era falso. ¿Qué hago?, pregunté. Quédate quieto, observa las señales y di solo la verdad. Entonces dijo algo que me quemó como fuego, en 2025, los silenciosos rugirán, y el mundo temblará al oír a los niños. No lo entendí del todo. Sigo sin entenderlo. Pero sabía a qué se refería, mi generación no fue un accidente. No estamos aquí para desperdiciar nuestras vidas, estamos aquí para iluminarlas. Le pregunté algo que ni siquiera estaba segura de poder preguntar. Dios mío, ¿cuánto tiempo nos queda? Me miró, no con miedo, sino con tanta seriedad que todo se detuvo para que la respuesta pudiera asentarse por completo. Dijo, el tiempo ya no se mide con relojes, se mide con corazones que recuerdan. No sabía qué significaba eso. Pero entonces me mostró algo, un pasillo largo, interminable, cada puerta una persona, una vida. Algunas puertas se abren, brillando por dentro, otras, agrietadas, con una luz parpadeante, otras, cerradas herméticamente, frías. Estos son corazones, dijo. Y a muchos se les está acabando el tiempo, no porque estén muriendo, sino porque están olvidando. ¿Olvidar qué?, pregunté. La razón por la que vinieron. Sentí un dolor en el pecho porque, en el fondo, sabía que yo también lo había estado olvidando. Olvidar duele el alma más que el dolor, añadió con dulzura. Lo miré y le pregunté, ¿qué despierta a la gente?
Se giró hacia mí y susurró algo que me pareció demasiado fuerte. Cuando un niño dice la verdad, hasta los orgullosos se detienen. Luego señaló de nuevo hacia la tierra. Volví a ver mi escuela, mis amigos, sus horizontes, sus futuros ramificándose como árboles, algunos brillantes, otros sombríos, algunos aún sin escribir. Y comprendí que no se trataba de predecir fechas. Se trataba de decidir ahora, elegir la verdad mientras aún podamos. Jesús me miró a los ojos y dijo, el tiempo que queda es el tiempo bien aprovechado. Habla ahora, antes de que el silencio se vuelva normal. Fue entonces cuando lo sentí, un suave tirón, no una orden, ni presión, solo un empujoncito. Era hora de irme. Antes de regresar, Jesús hizo algo inesperado. Me llevó a otro lugar. Esta vez no fue una visión, sino una experiencia. Estábamos dentro de una casa, no la mía, ni la de nadie que conociera, pero podría haber sido la de cualquiera. Era un caos, un bullicio, la vida transcurría, platos en el fregadero, tareas en la mesa, un padre con el móvil, un niño navegando en silencio. Me miró y dijo, aquí es donde debe empezar el cambio. Asentí. Pero no soy padre. Número. Pero te escucharán si les hablas con suavidad. Vi a la madre en la cocina suspirar, no de rabia, sino de cansancio. Vi al padre revisando sus mensajes. Vi al niño queriendo decir algo, pero sin saber si debía hacerlo. La mayoría de los niños no necesitan respuestas, dijo Jesús. Necesitan presencia. Esa frase me impactó porque me di cuenta de cuántas veces nos sentamos juntos, pero nadie está realmente con el otro. Me llevó afuera y me señaló hogares por todo el mundo iluminados espiritualmente como faroles, algunos brillantes, otros tenues, otros parpadeantes. Dijo, la fuerza de una generación reside en la suavidad de sus hogares. Empecé a llorar de nuevo. Jesús, ¿cómo puedo decir esto sin parecer loco? Sonrió. Habla como un niño que ha visto la verdad, no como alguien que intenta demostrarla. Luego, di el mensaje que te he dado. Dígales a los padres que no están fallando. Si te aman, diles que no es tarde para escuchar. Dígales que sus hijos están mirando, incluso en silencio. Y así, sin más, me soltó la mano. Todo retrocedió rápidamente, la luz, el río, las estrellas, el campo, el túnel. Jadeé, de vuelta en mi cuerpo, mi madre llorando por mí, las enfermeras llamándome, el peso de la tierra regresando. Pero dentro de mí, el mensaje permaneció.